Vamos a hablar de este asunto esta mañana con Iván Pérez, que es vocal de Actividad Física y del Deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos hablando de que esto es algo ya generalizado, algo puntual, ¿solo en el fútbol? No, lo que pasa que yo creo que como en otros ámbitos el fútbol en este país acapara demasiada atención, pero no creo que no podemos hablar de que sea algo exclusivo del fútbol. Estamos viendo las imágenes, acabamos de ver esas de Mallorca, de infantiles, pero es que aquí en juveniles tuvimos ese hotel de guía en la isla de Gran Canaria que también nos dejó otras imágenes de dos padres agrediéndose. Primero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa? Y parece ser, aunque digas que son en otros deportes, pero en el fútbol especialmente, por lo menos los teléfonos móviles están preparados para grabar. Sí, bueno, y no es algo nuevo, lo que pasa que quizás que hoy en día en todos los campos hay varios reporteros, se graba un vídeo, se hace viral. El por qué, la explicación es complicada. Yo no creo que haya una única explicación. Estamos hablando de padres que a lo mejor utilizan simplemente el deporte como medio para expresar su violencia, lo cual expresarían o podrían hacer en otro ámbito. Estamos hablando de peleas que empiezan en el campo y que los padres y madres, en vez de frenar, lo que hacen es luego saltar al campo y ayudar, o sea, digamos, hacer más grande el problema, algo que podría quedar en algo que empieza en el juego y que lo calmaran los demás como, bueno, queda en el juego, digamos, no es normal, pero quedará, y lo que hacen es agrandarlo, pero no, creo que no se puede hablar de una única causa. Bueno, decimos que el deporte es un medio para alcanzar ciertos valores. ¿Esto está ocurriendo de verdad? ¿El deporte es un medio para alcanzar esos valores? Estamos viendo todo lo contrario. Sí es cierto que se dice con demasiada frecuencia que el deporte enseña valores. Sí que habría que puntualizar que sirve como instrumento para enseñar valores si se hace de forma correcta, porque en muchos casos no se está haciendo. ¿Cuáles serían esos valores, por ejemplo, que nos podría enseñar el deporte y que no estamos viendo en nuestros terrenos de juego? Pues muchos, desde el respeto, la tolerancia, la cooperación, el compañerismo, son muchos, pero que solo se van a conseguir si todas las partes implicadas siguen una misma línea. Estamos hablando de entrenadores, deportistas, padres, directivos, incluso los medios de comunicación. Antes estás hablando de padres y también madres. Padres y madres, por Padres supuesto, y madres sí. también, porque también muchas mujeres, madres, se involucran en peleas, Sí. insultan y tienen esa actitud agresiva en partidos. Sobre todo nos llama la atención cuando son de niños, delante de sus hijos. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que eso también lo harán en casa, me imagino, ¿no? Sí, que quizás no es algo por eso que decimos exclusivo en el deporte o que sea violencia en el deporte. Es violencia que en este caso vemos en el ámbito deportivo, pero que seguro que se reproduce en casa, en algunos casos en trabajo, en la vida diaria. Bueno, esto es lo que le supone al niño, que por ejemplo está viendo cómo su padre se está peleando con otro en el público. ¿Esto el niño con el paso del tiempo lo ve como algo normal? ¿Será un niño que se comporte de la misma manera cuando tenga sus hijos? Probablemente es algo que normaliza. Si mi padre o mi madre solucionan los problemas así, cuando hay una discusión en el deporte que sea, se pelea, al final yo lo que hago es normalizar. Es normal y yo reproduciré en el colegio con mis compañeros ese tipo de conducta. Si algo no me gusta, lo puedo solucionar de esa forma. Es lo que he visto en casa, al final es un poco complicado que desde otros ámbitos, desde el colegio o desde el entrenador se le diga que eso no se debe hacer. Cuando miro a la grada y mi padre lo está haciendo, mi padre o mi madre. Pero ¿qué daño le puede hacer luego al niño en su desarrollo ver esa actitud de su padre, por ejemplo, delante de todo su equipo, que hace eso, que se pelean los padres, que se llegan a agredir? ¿Eso a largo plazo no tiene consecuencias para el niño? Sí, para empezar supongo que vergüenza, ver cómo mi padre o mi madre están montando un espectáculo en la grada. Por otro lado, como decíamos, aprendes determinadas conductas o normalizas determinadas conductas. Pelearse está bien, o pelearse es una forma de resolver conflictos, en vez de hablar, en vez de tratar de acercar posturas, con lo cual esa es la línea que voy a seguir posteriormente, o que considero que no está mal. Y ese padre que empieza a calentar un poco el ambiente, que es habitual que caliente el ambiente en la grada cada vez que llega un partido de fútbol, es el típico padre que cuando van con el coche con su hijo de camino al partido, pues fulanito, tienes que dar patadas si hay que dar patadas, tienes que meter gol a costa de lo que sea. Y no solo eso, luego le espera el pospartido, la vuelta, porque igual lo hizo mal y el padre también pues lo avasalla un poco. Entonces, ¿ese es el típico padre que no solo se comporta así en la grada, sino que luego, antes y después del partido, también arremete contra su hijo? Sí, probablemente. Es ese prototipo de padre que quiere ser entrenador, que quiere hacer todas las funciones, que digamos machaca previamente con lo que debe hacer y está haciendo unas funciones que no le corresponden, que serían únicas y exclusivamente del entrenador o entrenadora, y es
que asume unos objetivos que no son reales. Es decir, el niño con 10, 12 años, los ejemplos que hemos visto eran un poco mayores, pero con 10, 12 años su objetivo no es ganar, no es ser el máximo goleador, o no debería, sino es ir, aprender, mejorar como persona, divertirse, sobre todo este último. Pero si desde el prepartido lo que te dicen es que tienes que centrarte en hacer esto que tú haces bien para destacar, para meter goles, que en determinadas ocasiones a lo mejor incluso no pasarla o no colaborar cuando se está pretendiendo desde el club lo contrario, pues crea un conflicto con lo que se ha trabajado en el equipo por parte del entrenador, y además creas un cierto, digamos, miedo a que si no hago eso, el postpartido será y porque no hiciste esto y fallaste al hacer determinado, con lo cual puede conducir, o en muchos casos hace, a que el niño se canse del deporte y al abandono. Muchos padres y madres a lo mejor llevamos todos un entrenador dentro, y entonces desde la grada intentamos, a veces incluso nos contradecimos con las órdenes del entrenador, pero especialmente en el fútbol, no sé si es bueno, lo que yo veo es que la agresividad es mayor, la exigencia es mayor hacia los niños, quizás porque los padres esperan que su hijo sea el futuro Pedrito, el futuro Silva, el futuro Vitolo, porque eso daría mucho dinero en la casa. Pues yo creo que sí, porque probablemente, aunque los futbolistas en este país siempre han tenido un estatus muy alto, hace 20 años quizá no era tanto, o no era tan evidente que ser futbolista de primera división significaba ser una estrella, ganar mucho dinero, y hoy en día desde que destaca, pero pasa también en otros deportes donde se gana mucho dinero, por ejemplo el tenis, donde se sabe que si se llega a un determinado ranking se gana mucho dinero, padres que con 10 o 12 años están buscando el futuro Nadal. Y claro, la presión que se pone sobre esos niños y niñas es muy grande. Ha habido muchos casos de deportistas que han llegado muy alto, pero que ellos hablan que la relación con su padre era muy mala, porque su padre se centraba única y exclusivamente en el deporte. Ellos no tenían un padre, tenían un entrenador 24 horas al día. Y al final les satura, los niños quieren divertirse, quieren aprender, tenemos que permitir que se equivoquen. Además, antes decías que estamos hablando de escenas que estamos viviendo en partidos de fútbol donde juegan niños de 10, 11, 12 años, niños todavía muy pequeños. Iván, yo creo que la filosofía del entrenador en esas edades es dejar jugar a todos, sean buenos o sean malos, ¿no? Sí, y del entrenador, y yo diría del club, como club, porque muchas veces ese es uno de los problemas. Si todos los implicados, desde la directiva, entrenadores, las familias, que son los que al final llevan a los niños y niñas, no se sigue una misma línea, no tienen todos claro que el objetivo es uno en concreto y que a esa edad no debería ser más que formación de deportistas, diversión, y la parte más técnica, se puede dejar para etapas posteriores, para cuando ya la competición empieza a ser un objetivo que puede ser importante. Pero con 10, 12 años, el que sea muy bueno regateando, el que meta muchas canastas o el que tenga una mejor o peor derecha en tenis, no debe ser el principal objetivo. Estás hablando de formar personas, de que aprendan a trabajar en equipo, del respeto a los compañeros. Hemos visto esas imágenes de conflicto y de peleas, pero también, por otro lado, recordamos esa imagen del niño Alejandro Rodríguez, de 5 añitos, que recibió el Premio Nacional de Deportes en el año 2013, precisamente un niño canario por ponerse entre el entrenador y el árbitro para poner paz en una discusión verbal, simplemente verbal, pero que estaban manteniendo. Está ese otro lado, el niño que es conciliador y que nos da un toque de atención a los mayores, ¿no? Sí, y es una pena porque siguen apareciendo, lo que pasa que yo creo que menos, pero siguen apareciendo muchos ejemplos positivos del deporte donde hay niños que están haciendo cosas, niños y niñas, también a lo mejor impulsados por sus entrenadores, donde están haciendo gestos muy bonitos. Creo que fue esta semana circulado por redes sociales el caso de un equipo de fútbol en el cual había habido no sé exactamente qué error y un portero al despejar se metió en la portería o algo así, con lo cual encajó un gol y el equipo contrario permitió o sea, se dejó encajar un gol un poco para igualar y para que ese niño que había cometido un error, pues bueno, no lo sintiera como tal ni se sintiera especialmente mal. Hay ejemplos, lo que pasa que muchas veces lo que más vemos es esto y lo que circula rápidamente y las peleas y los gestos negativos, pero hay muchos y en el deporte profesional hay gestos positivos y quizás desde los medios se deberían potenciar un poquito más. El caso es que a raíz de estos asuntos, Iván, también ha salido a la palestra el consumo de alcohol en los estadios de fútbol. ¿Se puede consumir alcohol en los estadios de fútbol? Sí, hasta donde yo llego, la normativa o en los clubes de base sigue existiendo consumo de alcohol en la grada, con lo cual... ¿Eso no ayuda? No, para nada. Bueno, pues espero que nos quede más claro, que sea una colaboración de todos, de toda la comunidad deportiva en general, no solo de padres, entrenadores, niños, también de directivas, a la hora de tener un juego limpio y sobre todo que transmita valores. Iván Pérez, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, buenos días.